Este capítulo pretende desarrollar 4 objetivos. 1. Establecer diferencia entre el concepto de comunicación para el cambio social. 2. La relación entre comunicación y cambio social. 3. Paradigmas teóricos que sustentan la comunicación, modernización y participación. Y por último, analizar la pertinencia de la comunicación para el cambio social de 2 categorías centrales, la esfera pública y la ciudadanía. El objetivo de este capítulo consiste en abordar las bases conceptuales de la comunicación para el cambio social, su origen, sus principales paradigmas y algunos de sus pensadores a través de las 4 secciones. El concepto de la comunicación para el cambio social. La comunicación para el desarrollo hacía énfasis en una tecnología apropiada que pudiera ser asumida por el campesino y planteaba además la necesidad de establecer flujos de intercambio de conocimientos y de información entre comunidades rurales y técnicos. En esta búsqueda conceptual es común encontrarse con el concepto de comunicación alternativa, la cual surgió de las luchas sociales, por ejemplo con las radios libres de Francia e Italia, donde campesinos, obreros, estudiantes, mineros, mujeres, jóvenes, indígenas y otros sectores de la participación política crearon sus propios medios de comunicación porque no tenían posibilidad de acceder a los medios del Estado o de la empresa privada. El concepto central que define la comunicación es un proceso de diálogo y debate, basado en tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia social y la participación activa de todos. De la comunicación para el desarrollo, la comunicación para el cambio social ha heredado la preocupación por la cultura y por las tradiciones comunitarias, el respeto hacia el conocimiento local, el diálogo horizontal entre los expertos del desarrollo y los sujetos del desarrollo. El cambio social, en consecuencia, es concebido como el cambio que acontece dentro del sistema social que lo abarca. Es la diferencia entre los diversos estados del mismo sistema al sucederse los unos a los otros en el tiempo. Dimensiones teóricas, modernización y teoría de la dependencia. En los años 70 y 80 fueron años de relectura y desplazamiento tanto en los movimientos sociales como en la investigación. En el campo de la comunicación, una de las revisiones más profundas y que a la vez construye una perspectiva es la efectuada por Armand Matelar, 1995, quien plantea una crítica al pensamiento lineal hegemónico modelo informacional, en el cual la comunicación se reduce a la simple transmisión de un mensaje con significación entre emisor y receptor. El objetivo de ofrecer un marco histórico apunta en este capítulo a presentar el contexto de los diferentes modelos teóricos que han trascendido en el plano latinoamericano y que fundamentalmente han sido el modelo de modernización y desarrollo y el paradigma funcionalista y difusionista. En relación con lo anterior, es necesario hacer referencia al modelo clásico de difusión de innovaciones tecnológicas, modelo afincado en la teoría de la modernización. Este planteamiento teórico propaga el uso de los medios de comunicación de masa como forma de difundir, principalmente en el medio rural, modelos de desarrollo de los países ricos, potencias como Estados Unidos, y deja de lado conceptos y estructuras sociales propias, así como problemas socioeconómicos y especificidades culturales de la región. La teoría de la modernización es una de las 3 corrientes de la teoría del desarrollo. Las otras son la teoría de la dependencia y la teoría del desarrollo participativo. Asimismo, y como respuesta crítica al paradigma de la modernización y las teorías difusionistas, se propone el paradigma de la dependencia. Desde esta perspectiva, los problemas del tercer mundo no son internos, sino derivados de su posición en la economía mundial. Mientras en el interior de los países existen factores estructurales de inequidad, los programas de ayuda al desarrollo se han orientado al cambio individual de conductas y no a los factores sociales. Una propuesta de fundamentación filosófica del discurso de la comunicación para el cambio social, desde Arendt. La comunicación para el cambio social no puede pensarse desde la soledad. No suma al ser humano como una cosa, sino que lo define en relación con otros. Para el totalitarismo, todo es posible. No hay límites en la destrucción ni en sus alcances. Cualquier restricción implicaría ponerle límites. Pensado así, el totalitarismo trae como consecuencia masas impotentes,
aislamiento y por ello capacidad para actuar y falta de poder. Cuando se hace referencia a la pluralidad, procesos de sensibilidad entre los seres humanos, de lo que se habla es de comunicación. De manera específica, la comunicación para el cambio social es la acción política de los sujetos. Comunicar para transformar, comunicar para cambiar, comunicar para resignificar, es la acción humana política por naturaleza, en la medida en que este conjunto de diversos actos, nunca homogéneos, nunca iguales, siempre distintos y plurales, son los actos fundacionales de la democracia. Por otro lado, la base teórica de la comunicación para el cambio social no puede encontrarse en referentes absolutos o en verdades dogmáticas. No serán los conceptos de verdad, ni de los dioses, ni de inmortalidad, ni los sustratos esencialistas de la metafísica o la ontología, los que darán la seguridad teórica de esta a este tipo de comunicación. Ni siquiera los sujetos, en sí mismos y por sí solos, pueden sustentar la existencia de referentes absolutos. Más bien los actos y las acciones generados entre los sujetos son el soporte político de la comunicación para el cambio social. Y de esta manera la comunicación misma se convierte en acción política, en la cual no es relevante el contenido del mensaje, como si el hecho mismo de actuar, o sea, narrar, de contar, de significar, así como lo dice Arendt, no es la pregunta por el qué, sino por el quién. Es decir, la pregunta por su relato, por su narración, por sus significados, por su identidad. ¿Quién eres tú? Es la manifestación de quién se halla implícita en el hecho de que la acción muda no existe, y si existe es irrelevante. Hablando desde el punto de vista de Habermas, en una comunicación liberativa para el cambio social. Bueno, son varios los aportes que la construcción habermasiana puede hacer a la conceptualización de la comunicación para el cambio social. Inicialmente, se plantea la necesidad de pensar condiciones que hagan verosímil la argumentación libre y entre iguales. Esta es una condición primordial para este tipo de comunicación. En el contexto latinoamericano, no han sido eficientes procesos capaces para favorecer suficientemente las condiciones para la participación igualitaria en la discusión pública racional propuesta en distintas obras de Habermas. Para preservar esta dimensión pública, son indispensables proyectos públicos que tengan como objetivo transformar totalmente las formas de cavidad dominantes. Todos estos proyectos deben tener una intención práctica en el sentido de praxis social. Inicialmente, se plantea la necesidad de pensar condiciones que hagan verosímil la argumentación libre y entre iguales. Esta es una condición primordial. En esto podemos ver una cabida y un sentido en una propuesta de comunicación para el cambio social. De esta forma, la acción política propone una posibilidad de decir que a través de la palabra sobre el bien común, perspectiva que tiene parecido en cierta parte con la concepción de la política defendida por Habermas. Bueno, de ahí que la tarea habermista tiene como objetivo resaltar los supuestos de la deliberación democrática. Esto es para que las condiciones necesarias para que la discusión crítica y abierta de asuntos de interés general se lleve a cabo en los distintos foros y canales de esfera pública. En este contexto, se puede decir que el modelo de la política deliberativa representa una posible traducción al ámbito político de la teoría de la acción comunicativa. Si bien es cierto que la comunicación para el cambio necesita sujetos racionales, argumentativos y críticos, en estas dimensiones no se agotan. Habermas expone que ser racional también es ver la capacidad de examinar la realidad, de aprender de los errores y faltas de resolver problemas y contextos de acción retroalimentados o la misma elección teológica de medios y no solo la resolución discursiva de pretensiones de validez.
Es importante también aclarar que la comunicación no se agota en lo racional. Existen muchas formas de comunicación expresivas de múltiples identidades que no solamente se representan de forma argumentativa. De Habermas es importante resaltar su propuesta de que es importante entenderse con alguien sobre algo, ya que esta perspectiva es una propuesta importante y transformadora de los contextos humanos, lo que exige inevitablemente el uso de la comunicación y de sus lenguajes para establecer cambios sociales. Teniendo en cuenta que la comunicación cotidiana tiene como validez y lugar, según Habermas, en el contexto de supuestos fondos compartidos, de un modo que la comunicación surja, sobre todo cuando tiene que armonizarse las opciones e intenciones de sujetos que juzgan y deciden independientemente. Bueno, y esta ha sido un poco de lo que pudimos comprender sobre el capítulo 4 y esperamos que sea una información útil y comprendida para todos ustedes. Gracias.